trascendió una publicación en la que se aseguraba que el doctor Juan Carlos Arzosa, recién nombrado como gerente del Banco de Desarrollo para la zona sur, que incluye la provincia de Loja, tendría un carnet de discapacidad. Hasta ahí no pasa nada, porque si tiene algún tipo de discapacidad, derecho es de él, como cualquier persona de este país, de tener un carnet de discapacidad. Hasta ahí no le veo nada, lo grave del problema. Lo grave es de que cierto personaje de la comunicación aseguraba de que con ese carnet se habrían comprado equipamiento para un negocio privado que tiene el doctor Zarzosa y su familia, recién inaugurado en Catamayo, que es la funeraria Sarvé. Y se aseguraba de forma tan irresponsable de que se habría utilizado el carnet para comprar el equipamiento de esa funeraria. Así se lo aseguraba. Entonces, lógicamente, ciertos pasquines en las redes sociales exteriorizaron esa tremenda aseveración y decían en algunas publicaciones de que el doctor Zarzosa, incluso le ponían un carnet de discapacidad. Qué desfachatez, qué inmoralidad, qué falta garrafal a los principios deontológicos de la comunicación, a la ética periodística. Así se aventuraron a decirlo. Tiene un carnet de discapacidad este señor y ha comprado los equipamientos. En este año se equipó la funeraria Sarvé, porque en este año se la terminó de construir y está al servicio de la ciudadanía. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Nos dejamos llevar en las redes sociales por cualquier porquería que se publique sin contrastar información, sin acudir a la fuente oficial y sin siquiera preguntarle al involucrado. La ciudadanía está siendo retroalimentada por un desastre de comunicación, que es un remedo de comunicación que se quiere hacer a través de pasquines en redes sociales y de medios que no entienden ni siquiera lo que son los principios básicos de deontología y de ética periodística. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿O cuál es la intención de todo esto? Maquiavélica, de seguro, pagada, de seguro, bien pagada. Nosotros acudimos a la fuente como de costumbre, acudimos a documentarnos como de costumbre, siguiendo principios deontológicos que aquí sí los conocemos y los practicamos. Vamos con la primera gráfica, por favor, estimado César, respecto de este tema, porque es importante que la ciudadanía esté correctamente informada. Esto es un documento oficial del mismo sistema del MSP. Hemos tapado, lógicamente, la historia clínica porque son documentos muy privados y la ley exige que sea así. ¿Discapacidad? No, porque, claro, tampoco aplica en los grupos prioritarios. El siguiente documento, que es más interesante aún, obtenido, lógicamente, del mismo sistema en el cual hemos tapado también la cédula, porque como manifiesto son datos netamente privados. Y perdón que me levante para poder explicarlo. La fecha de calificación, 15 de marzo de 2014, señores. En el 15 de marzo de 2014, el doctor Juan Carlos Arzosa, como cualquier ciudadano con los mismos derechos en esta ciudad y en este país, se hizo una calificación por un problema muy personal de él, que no me voy a meter en eso porque la vida personal de las personas se las respeta. Se las respeta. Criticaremos su accionar público en base al ejercicio de funciones, pero siempre respetaremos su vida privada. Pero para que la ciudadanía esté bien informada es que nos atrevemos a exponer estos documentos. Y aquí reflejaba un porcentaje de discapacidad del 5% y luego en la recalificación del 22 de marzo de 2026 ya tiene un grado de discapacidad de leve. Y lo más interesante de todo esto, es lo que dice aquí al pie. Si le ampliamos, por favor, estimado César, para que aquellos pseudos dueños de la opinión pública lo entiendan. ¿Tiene carnet? En rojo está. No, no lo tiene. Yo no sé si sentirán algún poquito de vergüenza al menos. Ojalá que la sientan. Pero no tiene carnet de discapacidad. Entonces, si como ciudadanía, si como personas, nos alimentamos de ese morbo malintencionado, nos alimentamos de esa mala fe
de esa falta de ética al momento de informar y creemos cualquier basura que se publique o que se diga en un micrófono, estamos siendo malos ciudadanos, porque no estamos contrastando la información que la creemos verdadera. Ya han dado muestras en otras ocasiones estos ambos personajes, hasta de mí en algún momento decían que les he dicho que son unas asambleístas, y la ciudadanía también lo censuró. Pero entonces, ¿qué es lo que falta en este país? Porque cuando desde aquí, desde este espacio, decimos de que sí es necesario una regulación a los medios de comunicación e incluso a los pasquines digitales, urgente una regulación, somos conscientes de eso, porque esto no es libertad de expresión. Decir mentiras no es libertad de expresión. Calumniar a alguien públicamente y asegurar que ha comprado cosas, equipamientos para eso, no es libertad de expresión, es calumnia, es mala fe, con una perversa intención. Con una perversa intención. Eso no es periodismo, eso no es libertad de expresión, bajo ningún punto. Digno de ser censurado y digno de que llegue a la justicia también, para que se sienten precedentes, para que mañana pasado ningún familiar de usted, ni mío, ni de nadie, sea víctima de este tipo de agresiones mediáticas sin fundamento alguno, sin fundamento alguno, sin tomarse la molestia de revisar en el computador o en la computadora, en el celular, el sistema de salud, sin llamar a preguntar, vean, señora encargada de discapacidades de la zona, dígame si sí o si no, y menos aún de preguntarle al propio implicado. Nuestra solidaridad para el doctor Zarzosa. Criticaremos su accionar en base a sus funciones públicas, hasta su designación la criticaremos, como la hemos criticado. Pero jamás, jamás, jamás incurriremos en actos inmorales, antiéticos, que desdicen de la buena prensa. Así terminamos, amigos, las noticias.